invitarlos a que me acompañen en la oración al Señor. Sí, Padre, queremos que tú seas nuestra visión, la visión de nuestra vida esté centrada en ti, Señor, esté centrada en honrarte a ti, en alabarte con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos. Y por lo tanto te pedimos que tu Espíritu siga obrando en nuestros corazones, transformándonos según sea tu voluntad. Y ayúdanos, Señor, para que la palabra esta tarde sirva como instrumento tuyo, Señor, para seguir cambiando nuestros corazones para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Quiero invitar a los hermanos a abrir sus Biblias allí en el libro de Proverbios, el capítulo 31. Ya estamos llegando al final de esta serie de Proverbios. Quizás nos falta algún sermón último, pero hoy vamos a dedicarnos a estudiar esta porción de la palabra del Señor, que es una porción quizás de las más leídas de la Biblia, y quisiera otra vez retomarla. Dice la palabra del Señor así: Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices. De lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos, y alábenla en las puertas sus hechos. Bueno, es un precioso texto de la palabra del Señor. Yo creo que todos hemos tenido la experiencia de hacer trekking, ¿no? Es una palabra que se está utilizando últimamente, pero básicamente está apuntando a algo que quizás es más fácil decirlo, ¿no? Ir a pasear por la montaña. Todos alguna vez hemos ido a pasear por la montaña. Hemos escalado, quizás una colina, quizás no ha sido una montaña alta, pero la experiencia es muy gratificante, ¿verdad? Porque podemos subir, apreciar las bondades de la creación del Señor, llegar a la cumbre de la montaña y ver el esplendor de la obra de Dios y podemos así alabarle. Y luego podemos bajar y a veces se suele bajar por otro camino, ¿no? Por otra cara de la montaña. Y leer este pasaje es un poco hacer esto, es subir una montaña, llegar a la cumbre, apreciar la palabra del Señor en todo su esplendor y luego bajar de vuelta por esa montaña, pero siguiendo otro camino. Se repite quizás el paisaje, pero con otra perspectiva, ¿verdad? Se repiten las mismas condiciones de altitud y todo esto, pero estamos viendo la montaña desde dos perspectivas diferentes y eso hace que la apreciemos de mejor manera. Pues este pasaje hace un poco lo mismo. Usa una serie de palabras, de términos
desde el versículo 10 hasta el versículo 23 y allí llega a la cumbre de la montaña y luego comienza a descender a partir del versículo 24 hasta el 31. Es una figura literaria que tiene que ver con la repetición de conceptos, con el fin de poder ser memorizado más fácilmente. A esa figura la suelen llamar el quiasmo. También es una palabra rara, ¿no? Pero bueno, es un poco el significado, ¿no? Es un paralelismo cruzado que se suele utilizar en varias porciones de la palabra. Y si a esto le agregamos el hecho de que es una poesía, es una especie de oda, de canción, de tipo acróstico, es decir, cada verso comienza con la letra respectiva del alfabeto hebreo, las 22 letras del alfabeto hebreo, realmente nos encontramos ante una joya de la literatura, ¿no? Es una obra de arte. Construir esta poesía es algo extraordinario, maravilloso. Como les digo, es una especie de joya. Sin embargo, y déjenme utilizarla como una metáfora, muchas mujeres han tratado de lucir esa joya, de ponerse como un anillo en su dedo para que luzca bien, pero no les ha quedado bien. Parece que no es para ellas. Y al final, esta joya que se ve tan preciosa termina siendo como una especie de museo, de obra de arte que guardamos por allí en un cofre, como una pieza de colección, deseada, pero no alcanzada. Y eso produce frustración muchas veces por ese anhelo insatisfecho de poder cumplir con las expectativas que genera la lectura de este pasaje. La causa de esa frustración es que este capítulo se presenta o se ha intentado presentar siempre con un enfoque prescriptivo. Es algo como nos dijeran, esto es lo que tienes que hacer para que califiques como una mujer virtuosa, como una especie de lista de tareas. Y entonces cuando se presenta de esa manera se distorsiona el mensaje que está presente en este pasaje. Es como cuando nosotros recibimos la fotografía de algún ser querido, algún familiar, la abrimos en el móvil y le hacemos un gesto, ¿verdad? Porque queremos ampliarla un poco para ver con más detalle algunos aspectos de la fotografía. Pero a veces se nos va un poco la mano, ¿no? Hacemos el gesto muy, muy amplio y entonces el zoom es demasiado cercano y se distorsiona la imagen. Ya no la vemos bien, ya no la vemos bonita. Entonces tenemos que volverla a acercar para poderla apreciar mejor. Y a veces ha pasado eso con Proverbios. Se ha ampliado tanto el zoom que se ha fijado mucho en lo que hace esta mujer y no lo que es ella, lo que es esta mujer. Y por lo tanto hoy quisiera acercar un poco el zoom para verlo desde una perspectiva descriptiva más que prescriptiva, viéndola no como una lista de tareas encargadas a una mujer para que se vea como una mujer virtuosa, sino más bien como la descripción de cómo luce la sabiduría en el día a día, cómo se aprecia la sabiduría en el día a día. La sabiduría, como hemos explicado en otros sermones de esta serie, muchas veces se personifica como una mujer, especialmente los primeros 9 capítulos. Y en particular los capítulos 8 y 9, aparece allí la señora sabiduría, en ese contraste con la mujer extraña, con la adúltera, la que halaga con sus palabras, pero solamente para engañar. Y se presenta estos dos tipos de mensajes, ¿no? Y bajo ese contexto amplio del libro de Proverbios, quisiera acercarme esta tarde a estudiar a la mujer de Proverbios 31 como la personificación, una vez más, de la señora sabiduría, pero viviendo ya en la vida cotidiana como la esposa de aquel que escuchó su voz, que atendió su llamado, que aceptó la invitación que ella formulaba en los otros proverbios. Y entonces este es el tamaño del retrato que quisiera que miráramos esta tarde, el tamaño de la fotografía que usaremos hoy. Y a partir de ahí pues vamos a enfocar 5 características de cómo luce, cómo se aprecia la señora sabiduría como esposa de aquel que atendió su invitación. Vamos a dejar el versículo 10 para el final, déjenme abordar desde el versículo 11 y 12. Dice, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida.
Podríamos hablar de la mujer de valía. En el texto que hemos leído se traduce como mujer virtuosa, pero ese término de virtuosa también podría valer para decir mujer de fuerza, mujer de valor, mujer con vigor, mujer con energía. Y entonces vamos a reunir todos esos términos diciendo que es una mujer de valía. La mujer de valía es confiable, es fiel, es una mujer leal. El marido de esta mujer puede confiar en ella, puede fiarse del compromiso que ella tiene, porque nunca lo va a engañar. Puedes confiarle a ella tu corazón, puedes confiarle tus temores, puedes confiarles tus secretos, puedes saber que ella no estará divulgando tus debilidades y por tanto tu reputación siempre estará a salvo. No te hará quedar mal con sus amigas, no te hará quedar mal con tus hijos, no te hará quedar mal tampoco con tu suegra. No dañará tu dignidad. Nunca perderás al lado de esta mujer. Puedes confiarle tus sueños, porque ella no se va a reír de ti, sino más bien va a decirte, yo me uno a tu sueño, vamos juntos en esto. Puedes confiar en sus consejos, puedes confiar en su palabra, porque no te va a mentir. Sabes que ella estará contigo en las buenas y en las malas. Sabes que ella te dará el bien y no el mal todos los días de tu vida. Siempre puedes confiar en ella porque tiene un compromiso de lealtad permanente contigo. Esa es la mujer que describe estos dos versículos. Si nos vamos al otro lado de la montaña, la otra cara de la montaña, podemos leer los versículos 28 y 29, que es el nivel de estos versículos que hemos estudiado. Imaginémonos ese cuadro que dibuja Proverbios en estos versículos. Imaginémonos una familia reunida en un salón, el hombre sentado en su sillón, quizás ya él sin pelo en su cabeza, porque han pasado los años, quizás encorvado por el paso de la vida, quizás le cuesta levantarse, quizás sus hijos ya son adultos, quizás tiene ya este hombre nietos, están sus yernos, sus nueras con él. Sus hijos, como dice el pasaje, se levantan y la llaman bienaventurada, dichosa mujer, le dicen a su madre. Y este hombre con dificultad se levanta de su silla, erguido, la mira a sus ojos y le dice, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Qué piropo, ¿no, hermanas? ¿Les gustaría un día recibir ese piropo? Seguro que sí, ¿no? Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Seguimos leyendo los versículos 13 al 19 y pasamos a la siguiente característica de la mujer de valía. Dice, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios y su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Vemos que la mujer de valía que nos está describiendo este proverbio es una mujer diligente, es una mujer trabajadora. La señora sabiduría trabaja duro, es valiente, es esforzada, es enemiga de la pereza. No es una mujer quejosa, no es una mujer frustrada, sino que de manera voluntaria, tal como dice el texto, trabaja con esfuerzo por el bien de los demás, porque sabe que es mejor dar que recibir. Aunque el Señor no le haya dado sino un solo talento, esa mujer no lo entierra, sino que como sierva fiel, usa todas las capacidades que el Señor le ha dado, todos los dones que el Señor le ha entregado para el bien de su casa, para el bien de su hogar, para el bien de las personas que tiene a su lado, para el bien de su prójimo.
y para eso no ahorra esfuerzos. No importa qué tan lejos tenga que ir ni a qué hora tiene que hacerlo, pero si es necesario, lo hará por el bien de su casa. Y lo hará con determinación, lo hará sin tomar atajos. Es una mujer diligente que no se distrae con las redes sociales, que no pierde su tiempo hablando conversaciones superfluas, sino que está atendiendo lo que tiene que atender. Por eso el versículo 27 dice, considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Sigue los pasos de su maestro, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida. Esta mujer se deja la piel por los suyos. Conocí una mujer así. Una mujer cuyo marido, cuya familia había caído pues, en la ruina económica. Y el marido había intentado salir a flote 1, 2 y hasta 3 veces, pero no levantaba cabeza. Al fin, por la providencia del Señor, les presentó la oportunidad de un negocio que desconocían por completo. No sabían cómo administrar, cómo gestionar ese negocio. Lo comentaron con su mujer y ella le dice, cuenta conmigo, estoy a tu lado en esta empresa, vamos adelante. Y así fue. Esta mujer, como dice el texto bíblico, se ciñó de fuerza sus lomos y esforzó sus brazos. Y cada mañana, a lo largo de la semana, 6 días de la semana, llegaba a las 6 de la mañana a levantar la persiana y atender aquel negocio, sin descansar, hasta las 9 de la noche, después de fregar el suelo, para cerrar otra vez la persiana. Y aún así llegaba a su casa y le quedaba vitalidad, le quedaba energía para arrodillarse al lado de su cama y dar gracias al Señor por el día de hoy. Y también se le escuchaba orar por la salvación de sus 8 hijos. Y cuando llegaba el domingo, era la primera que estaba preparada para ir a la iglesia, a hacer 60, 70 kilómetros. E ir a adorar a su Dios, al Señor, cantando, porque le gustaba cantar y lo hacía muy bien. Una mujer valiente. El Señor me dio el privilegio de ser uno de sus hijos. Versículo 20. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Sí, la mujer de valía es una mujer misericordiosa, es una mujer clemente. La generosidad, la misericordia, la clemencia son atributos de Dios. Y la mujer sabia que teme al Señor imita a su Señor. Sabe cuánto Dios le ha perdonado. Entiende de dónde el Señor la ha sacado y por eso da de gracia lo que ha recibido de gracia, mostrando a los demás misericordia y clemencia. No solamente es que da pan al menesteroso, sino que tiene un carácter bondadoso. Y así el versículo 26 lo corrobora. Dice, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su boca. Clemencia, que significa compasión con que una persona juzga a otra. Si esta mujer abre su boca con sabiduría, no para juzgar como cortando cabezas con una espada, sino para juzgar con clemencia, como el Señor la ha tratado a ella. Y así cumple la ley de Cristo, aquella que Pablo nos enseña en Gálatas, cuando dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros restauradle con espíritu de mansedumbre, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Esa es la ley de Cristo, hermanos. Sobrellevando las cargas los unos de los otros. Y la mujer de Proverbios 31 es así, es misericordiosa y clemente. Versículos 21 y 22 dice, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices, de lino fino y púrpura es su vestido. Esta mujer sabe conducir, puede que no tenga carnet de conducir, pero lo sabe hacer, porque sabe mirar de lejos como un buen conductor, ¿verdad?
que mira a lo lejos, no mira a 2 metros, sino más allá, para tener tiempo de reacción y poder hacer las cosas bien. Así que la señora sabiduría sí, sabe conducir muy bien. Mira hacia adelante, actúa con prudencia, previendo lo que puede suceder mañana. Entiende lo que sus hijos van a necesitar el día de mañana y desde hoy, sin ahorrar esfuerzo, sin aplazar decisiones, sin ahorrar energía, actúa para que el día de mañana su familia esté bien. Es prudente para ahorrar hoy porque mañana necesita tener lo suficiente para su familia. Cuando llega el invierno, cuando comienza el frío, no habrá escasez en su casa, no habrá limitaciones. Habrá lo suficiente en la alacena para que la familia no pase necesidad. Dice el 25, fuerza y honor son su vestidura. Si es una mujer fuerte y valiente para afrontar cualquier situación y dar la cara por los suyos. Esa mujer se ríe de lo porvenir, dice Proverbios, porque sabe que obedeciendo al Señor y confiando en su provisión, que ha sido prudente, el Señor va a proveer cuando llegue la época de escasez. Muchos tratan de encontrar la satisfacción y la seguridad en las posesiones o en la apariencia física, pero la señora sabiduría sabe que la verdadera belleza no está en su maquillaje, no está en el diseño de su vestido, sino más bien en su carácter, ese carácter leal, ese carácter diligente, ese carácter compasivo, ese carácter prudente, que la hace lucir bella, valiosa. Y así llegamos a la cumbre de la montaña, el versículo 23. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Sí, ya sé, algunos están pensando, ¿y cómo va a ser la cumbre de la montaña esta? Este es el centro del pasaje de Proverbios 31. Voy a explicarlo. En Israel los asuntos legales, los asuntos judiciales, los negocios, los grandes debates se hacían en las puertas de la ciudad. De modo que el marido de esta mujer era conocido, es decir, era respetado por el pueblo, porque hacía parte de los ancianos que participaban en esos grandes debates. ¿Por qué? Porque la tranquilidad, la confianza, la seguridad que le brinda su esposa, que está administrando bien su hogar, lo proyecta a él a cumplir su vocación de una manera sobresaliente. La esposa lo catapulta, la esposa lo impulsa, lo motiva para que él sea un líder fiel, para que él sea un hombre respetado. Porque en la medida que él sea esa clase de hombre, ella disfruta de su triunfo, porque es a la vez el triunfo de ella. La mujer de valía está centrada en ayudar a su marido a construir un hogar fiel al Señor, un hogar saludable, un hogar gozoso. Son dos, pero un solo equipo. Los éxitos de él son sus éxitos. Por ello, ignora los reclamos del feminismo que la acusan de desperdiciar su vida al no querer alcanzar sus propios logros como si fuese una competidora de su marido y no como su compañera de viaje. Ella no necesita los aplausos del mundo, sino que busca el bien de su familia. Esto no significa que no pueda salir de casa a trabajar, de hecho lo hace, Proverbios lo menciona allí. Va lejos, compra terrenos, planta viñas, esfuerza sus lomos, como dice allí el pasaje. Más bien tiene que ver con la motivación que la impulsa, que no es otra que cumplir el propósito de su llamado supremo, honrar a Dios. Y sabe que para hacerlo sencillamente debe ser ayuda idónea de su marido. Y ese objetivo, queridos, no la asusta, no le causa frustración, no la deprime, no le quita dignidad ni le hace sentir oprimida, más bien hace que esta mujer se sienta verdaderamente libre de las ideas de un mundo sin Dios. Esa es la mujer de Proverbios 31, queridos hermanos. Es una mujer confiable y fiel. Es una mujer diligente y trabajadora. Es una mujer misericordiosa y clemente. Es una mujer prudente. Es una mujer que impulsa la vocación de su marido. Pero llegados a este punto, queridos hermanos, permítanme
alejar un poco más la fotografía, cambiar de zoom y entonces ver al hombre que está descrito en Proverbios 31. Porque hay un hombre allí en Proverbios 31, ¿verdad? Vamos a verlo. El hombre de Proverbios 31, en primer lugar, tiene una buena reputación, es irreprensible. Para ser un hombre que se sienta con los ancianos de la tierra, ha de ser un hombre respetado. Esto quiere decir que es conocido por su buena reputación. Es conocido por ser irreprensible. No es que sea perfecto, porque tal hombre no existe, pero es un hombre que no tiene un pecado que lo haga no parecer fiable para ventilar los asuntos de un líder. Al igual que su esposa, es un hombre confiable y por eso le delegan aquellos asuntos que se ventilan en las puertas de la ciudad. Sabe tomar buenas decisiones. Como su esposa, es igualmente clemente en el juicio, es bondadoso con aquellos que necesitan, es sabio para dar consejos. No necesariamente se trata de un político, no se trata de un CEO de una empresa, no se trata de un líder que reciba muchos likes, pero sí se trata de un hombre que puede sentarse en el salón de su casa, abrir la palabra, enseñarla a sus hijos y a su mujer. Es un hombre que ejerce un juicio clemente con sus hijos, un hombre que cumple su liderazgo en casa, donde sí es respetado, porque es un hombre irreprensible, porque es un hombre que tiene buen nombre con los suyos, y su esposa lo alienta para que sea así. En segundo lugar, y quizás no hace falta decirlo, porque se entiende que si su esposa es una trabajadora incansable, pero feliz de serlo, que hace su trabajo esforzándose por su familia y disfruta de hacer ese trabajo de esa manera, con toda seguridad que tal mujer no tiene un marido holgazán y perezoso. Si fuese así, aquella mujer trabajaría como llevando una pesada losa sobre sus hombros. No lo haría con gozo, estaría más bien quejándose de su marido y lo haría con justicia. Pero esa no es la mujer que describe Proverbios 31. Por lo tanto, podemos afirmar en segundo lugar que el hombre de Proverbios 31 es un hombre igualmente esforzado y trabajador. En tercer lugar, el hombre de Proverbios 31 tiene una visión amplia de la vida. Sus vocaciones, la vocación de él y la vocación de su esposa, no son como dos raíles que van en paralelo, sino más bien se parece a un árbol frondoso en el que ella es el tronco que hace que el hogar sea fuerte y estable para que él pueda ramificarse, extender sus ramas y ofrecer el fruto de un hogar bendecido por el Señor, ofrecer ese fruto al mundo. Esto significa que el esposo de Proverbios 31 impulsa la vocación de su esposa cuanto más grande sea su propia vocación. Si su visión de la vida es pequeña, ya sea en su trabajo porque lo hace a medias, porque lo hace a regañadientes, ya sea porque su visión de la iglesia es pequeña, a lo mejor la iglesia para él es solamente una anécdota de su vida, pero no es importante y relevante para él. Viene a la iglesia, pero asiste de mala manera. O quizás su visión de su familia es estrechita y entonces no motiva a sus hijos a crecer, a formarse, a ser hombres y mujeres que aporten algo al mundo, a la sociedad y que sirvan al Señor. Entonces un hombre que tiene una visión así pequeñita no necesitará sino una ayuda pequeñita de su mujer. Pero si es un hombre con una visión grande, entonces ella crecerá en el sentido más amplio de la palabra como ayuda idónea de ese hombre porque la va a necesitar. La parábola de los talentos otra vez nos recuerda eso. Recuerdan la parábola de los talentos, ¿verdad? Aquel hombre que recibió 3 talentos, ¿qué hizo? Trabajó fuertemente con esos 3 talentos, los puso a producir
Y cuando llegó su señor, al igual que el hombre de los 5 talentos, se los presentó a su señor. Y eso fue lo que les dijo. 3 talentos me diste, aquí tienes 6 talentos. He ganado otros 3 para ti. Tú me diste 5 talentos, aquí tienes 10. Son para ti. No hizo como aquel hombre que recibió un talento y que por miedo las rodillas le temblaban y fue y lo que hizo fue cavar un hueco y poner allí el talento que Dios le ha dado. Ese no es el hombre de Proverbios 31. En cuarto lugar, el hombre de Proverbios 31 desarrolla el arte de cultivar las virtudes de su esposa. Para realizar su visión, el hombre debe entender que el llamado de Dios para él es un llamado a imitar a Cristo. Cristo, el esposo con mayúscula. Imita a Cristo en su cuidado con la iglesia, su amada. Así este hombre cuida de su esposa. Es un llamado para eso, para nutrir, para cultivar el corazón y el carácter de su esposa, dedicándose a su cuidado físico, a su cuidado espiritual, a su cuidado emocional, al cuidado de aquella que ama, para que esa mujer sea una esposa floreciente. El temor de Dios es la base sobre la que se construye la confianza que puedas tener en ella. La esposa de valía es puesta en un alto nivel de crecimiento espiritual, no por ella misma y sus virtudes, sino porque ella teme al Señor, porque ella se maravilla del Dios que tiene, porque ella detesta lo que Dios detesta y ama lo que Él ama. Y ese ambiente de mutua confianza lleva implícito que en casa se respira una sólida relación espiritual con Cristo. Y tú, como esposo, eres el encargado de cultivar ese tipo de ambiente. Es necesario afirmar, hermanos, que Cristo, la piedra angular, es el único que nunca fallará. Por lo tanto, el hombre y la mujer de Proverbios 31 no se están mirando mutuamente porque van a descubrir todas las deficiencias que tienen. Más bien se toman de la mano y miran los dos a los cielos, a Cristo. Él es el modelo de ella, Él es el modelo del marido. Y le sirven y le siguen. Realmente la confianza del uno en el otro es una confianza indirecta. Tú puedes confiar en ella y ella puede confiar en ti solo porque estáis construyendo un hogar sobre la roca y no uno sobre la arena. Porque vendrán tempestades, vendrán las lluvias, los ríos se desbordarán. Y si has construido ese hogar sobre la roca, ese hogar permanecerá firme. Dios nos llama a crecer en madurez, queridos hermanos, madurez en Cristo, en una profunda confianza en Él, de manera que no nos opongamos para nada a la fuerza de aquella mujer de valía, sino más bien que cultivemos a aquella mujer. Un esposo que no cultiva el carácter de su esposa la llevará a que su fuerza y su vitalidad disminuyan, ya sea o porque tú la desalientas a través de las críticas, del ninguneo, del menosprecio por lo que ella hace, o porque tú mismo no quieres crecer espiritualmente. Y por lo tanto su esposa tampoco. Piensa un momento, hermanos, y aquí vayamos al versículo 10. Cuando dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Esa frase tiene su equivalente para ti, querido hermano, allí en el versículo 6 del capítulo 20, cuando dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Así que si tú quieres una esposa virtuosa, has de ser un hombre de verdad. Deja ya de jugar a ser el niño. Tira del carro, que para eso el Señor te ha puesto como líder de una casa. Y ahora quisiera que nos centráramos un poco más cambiando el zoom otra vez. Estamos jugando aquí con el móvil, ¿verdad? Abriendo y cerrando la fotografía. Vamos a ver una fotografía un poco más amplia, porque hay otras cosas que la Biblia nos enseña de la mujer virtuosa. Y entonces quisiera recordar a Ruth, la moabita, aquel pasaje que leímos hace un rato.
Ruth era una extranjera, viuda, sin hijos y pobre. Trabajaba de sol a sol recogiendo las sobras de la cosecha de cebada, que era la provisión de los pobres, de los más pobres de Israel. Durante la mayor parte de la historia narrada en el libro de Ruth, no fue ni esposa ni madre. Sus circunstancias no fueron ni de lejos parecidas a la de la mujer de Proverbios 31, pero la Biblia dice de ella que toda la gente de mi pueblo sabe que tú eres una mujer virtuosa, una mujer valiente, una mujer abnegada. Evidentemente no fue llamada así porque haya hecho todas las tareas que están descritas en Proverbios 31, sino porque tuvo ese mismo carácter de aquella mujer. Fue una mujer leal, una mujer confiable, una mujer trabajadora y diligente, una mujer misericordiosa y fue una mujer prudente y previsora. Y se esforzó para ayudar a la persona que por las circunstancias Dios puso a su lado, que no fue un esposo, fue su suegra. Booz le dice allí en Ruth capítulo 2, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Refugiarnos bajo las alas del Señor. Ese, queridos hermanos, es el secreto. Ruth fue alabada por Booz, fue alabada por todo el pueblo como una mujer de valía. Y esto nos recuerda justamente lo que dice al final de Proverbios, allí en los versículos 30 y 31. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Darle de fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Sí, al final del libro de Ruth, vemos que Ruth fue la bisabuela del gran rey David. Ruth, la moabita, la extranjera, la pobre, la viuda, quedó inscrita dentro de la genealogía de nuestro Señor Jesús. Qué privilegio, ¿verdad? Este pasaje de Ruth, queridos hermanos, nos recuerda que lo que habla Proverbios 31 no se refiere solamente a una esposa. Es independiente del género, es independiente de las circunstancias, es para ti y es para mí lo que nos enseña Proverbios 31. Y cuando lo leemos, realmente todos tendríamos que agachar nuestra cabeza y decir, no llegamos a la altura de lo que nos describe Proverbios 31. Tenemos que humillarnos delante del Señor y decir, no llego a esto. Y tal como la metáfora que utilicé al principio cuando hablábamos de la joya, ¿recuerdas? Un anillo que nos viene grande a todos. A todos nos queda grande ese anillo, esa joya. Y es así, queridos hermanos, porque ese anillo está diseñado a la medida del Señor Jesucristo, quien es poder de Dios y sabiduría de Dios. Él no es la alegoría de la sabiduría como es la señora sabiduría de Proverbios 31. Él es la sabiduría encarnada. Así que esa joya, ese anillo tiene su talla, tiene la talla de Cristo. Él sí que puede ponerse ese anillo y lucirlo por sus propios méritos. Tú y yo nunca llegaremos a esa talla, pero Él sí. Él sí. Así que cuando nosotros venimos a Cristo y Él como el esposo amoroso nos abraza, entonces en el abrazo de Cristo, en la unión con Él, la joya de Cristo, el anillo de Cristo nos hace lucir bien. Nos hace lucir bien, como la esposa amada de nuestro Salvador, que nos está preparando, y a ti y a mí, para su gloria, transformando nuestro carácter por la obra de su Espíritu en nuestro corazón, para que un día seamos esa esposa que le está preparando con vestiduras blancas, sin mancha y sin arruga, y un día estaremos con Él, desposándonos para siempre. Que así lo haga nuestro Señor,
que termine su obra en ti y en mí. Amén. Oremos al Señor. Padre nuestro, te agradecemos, Padre, porque tú nos has dejado tu palabra para enseñarnos de ti, Señor, para mostrarnos tu grandeza, para enseñarnos, Padre Santo, la vestidura de tu amada, de tu esposa, aquella que tú estás preparando para que un día estemos contigo por la eternidad. Allí queremos estar, Señor. Sigue obrando en nuestro corazón, transformando nuestro carácter, para que realmente nuestro carácter refleje las virtudes de Cristo, para que realmente, abrazados a Cristo, unidos a Él, podamos lucir como la mujer y como el hombre de Proverbios 31. Ayúdanos, Señor, porque nosotros no llegamos, Señor. Ayuda a las mujeres de esa iglesia a ser mujeres valientes, esforzadas. Ayuda a los hombres de esa iglesia a ser líderes de verdad, hombres de verdad. Ayuda, Señor, a los chicos de esa iglesia a que busquen una mujer así, que te amen, que tengan temor de ti. Ayuda a las chicas de esa iglesia a que busquen un hombre, oh Señor, que quiera parecerse a ti. Te lo rogamos, Señor. Asístenos con la obra de tu Espíritu cada día. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.